Hola, soy Rafa Monterde del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo te quiero hablar sobre los métodos y técnicas de la agilidad o llamadas ágiles más o menos habituales en el contexto actual de la gestión ágil de proyectos y verlo desde una perspectiva de revisión histórica. Así, en este vídeo vamos a ver un poco el origen y el desarrollo de los diferentes métodos ágiles y vamos a centrarnos en definir muy brevemente digamos, tres de los principales métodos y técnicas que se utilizan en la actualidad de manera más frecuente en la gestión de proyectos con enfoque de agilidad. La agilidad propiamente dicha viene del mundo del software, o por lo menos tal y como se acuña el concepto ágil, el término ágil, viene del mundo de la gestión de proyectos de software. En los años 70 llega la explosión del software de consumo. Anteriormente, digamos, la informática formaba parte, digamos, de algo restringido a la producción industrial, fundamentalmente, y en los años 70 empieza a aparecer la informática tal y como la conocemos, de consumo de público amplio. A partir de ahí empieza a desarrollarse software que da servicio a necesidades de usuario personal, aparece el concepto que conocemos como PC, de computador, de ordenador personal, ¿vale? Y entonces, a partir de esos años, sobre todo en los 80, hay una demanda creciente de ese tipo de productos y las empresas se dan cuenta que la manera que tienen de fabricar software no responde a la velocidad con la que le está demandando el mercado nuevos productos y nuevas funcionalidades dentro de ese tipo de productos. Por lo tanto, los productores de software, los desarrolladores de software se empiezan a dar cuenta de que necesitan cambiar la manera de trabajar, porque si la demanda es tan grande, no se trata de poner más personas a trabajar, se trata de generar productos nuevos de manera más rápida. Ya en los años 90 la preocupación lleva a algunos de los líderes, digamos, en el mundo del desarrollo del software a plantearse el crear nuevos modelos y aparecen diferentes modelos como los que vemos en la diapositiva, el modelo RAD, el modelo RUP y especialmente el método Scrum y la programación extrema, el Stream Programming, que son probablemente estos dos últimos de lo más, digamos, comúnmente utilizado y sobre todo en el caso de Scrum lo que más se ha escalado fuera de lo que es la metodología exclusivamente centrada en los proyectos de software. Bien. A final de los 90, de alguna manera, estos métodos llevan a la idea de que más allá de las técnicas, lo que hay que cambiar es la forma de pensar y la filosofía de trabajo en la gestión de proyectos, en ese caso en el contexto del software, y aparece lo que llamamos el manifiesto ágil, que en otro de los vídeos puedes ver el detalle de en qué consiste, que básicamente es la definición del concepto de agilidad y de la lógica en la que se apoya el cambio de paradigma hacia la gestión de proyectos ágiles. Por otra parte, tenemos otras convergencias, digamos, teóricas, es decir, hay otros desarrollos metodológicos que, si bien no son agilidad propiamente dicha, acaban convergiendo, de alguna manera acaban complementando y acaban transformando también esta lógica y haciéndola crecer más allá incluso de los proyectos de software. Desde el mundo de la cultura de calidad, fundamentalmente creado, digamos, al calor del ámbito de la manufactura en Japón, toda la cultura de calidad alrededor del sistema de producción de Toyota, la gestión de calidad total. De alguna manera, esa cultura que se desarrolla a partir de finales de los 40, principios de los 50 en la manufactura, especialmente en el sector del automóvil, de alguna manera lleva a desarrollar, digamos, cambios culturales en la gestión que también van a impregnar, digamos, lo que ahora llamamos la agilidad, fundamentalmente porque van, de alguna manera, a crear un paradigma que tiene unas conexiones muy interesantes desde el punto de vista, digamos, de la gestión ágil, que es fundamentalmente lo que, digamos, evolucionó desde la producción ajustada, el Lean Manufacturing, a un pensamiento mucho más amplio de que no solo en la producción industrial se puede trabajar de manera ajustada, ¿verdad?, sino también en otro tipo de gestión a otros niveles en la organización y en otros sectores, por supuesto, en otro tipo de proyectos. De ahí que aparece en los años 90 el pensamiento Lean, que va a ilustrar y va de alguna manera a impregnar otro tipo, digamos, de proyectos y que de hecho se particulariza en desarrollos específicos metodológicos, como puede ser incluso al propio software, como es el desarrollo del Lean Software Development en el 2003, o recientemente durante esta década la aplicación de la lógica Lean ajustada al desarrollo de empresas fundamentalmente de base tecnológica, digital, como es el mundo de las startups con la aparición del modelo Lean Startup.
En paralelo y relacionado también con el mundo de la producción, es muy relevante la aparición en los años 80 de la teoría de las restricciones, debida fundamentalmente a Goldratt, y que, como vamos a ver, también entronca de manera muy importante a la hora de generar una idea que es muy importante en el mundo de la agilidad, como es la idea de fluidez y de eliminar aquellos elementos que de alguna manera bloquean el trabajo fluido, ¿no? Que son restricciones, cuellos de botella, etc. Bien, entonces, viendo aquí un mapa de lo que podrían ser, digamos, estas diferentes metodologías, desarrollos, momentos concretos de la historia de los últimos 50 años que son importantes para la agilidad, digamos, en la parte derecha vemos digamos, el conjunto que comentábamos anteriormente de métodos alrededor del mundo del software y que definieron incluso explícitamente el concepto agilidad a partir del 2001 con el manifiesto ágil. Luego, por otro lado, vemos en esta parte de aquí, vemos lo que comentábamos sobre gestión de la calidad, que entronca en cierto sentido con el mundo de la agilidad, sobre todo con la lógica Lean, ¿verdad? Pero luego también vemos en esta parte inferior algo que también es interesante, que de alguna manera matiza y da un cierto color a digamos, estos enfoques ágiles, que viene también de otra cultura muy particular, que es la cultura del diseño. También el mundo del diseño cambia de paradigma hacia los años 50-60 con la idea, digamos, de la incorporación, digamos, de elementos de creatividad al diseño industrial de una manera mucho más explícita, y eso va a derivar a finales del siglo pasado, ¿verdad?, sobre todo en los años 90 también, a desarrollar el design thinking como una manera de, igual que en el caso Lean, explotar, digamos, la lógica de pensamiento de diseño y de creatividad en los productos industriales a otros aspectos, sobre todo aspectos de gestión, ¿verdad? Entonces, el design thinking tiene mucho que ver con incorporar esa manera de pensar, muy relacionada también con la manera de trabajar en la producción industrial, ¿verdad? Pero también va a ilustrar la idea de que tenemos que construir de manera creativa, que tenemos que construir de una manera que aportemos valor al cliente desde la perspectiva de sus necesidades, y por lo tanto eso es el elemento que confluye con, en esta parte de aquí, con la parte de agilidad y con algunos métodos como por ejemplo Scrum, ¿no? La teoría de restricciones de alguna manera nos podría ilustrar junto al mundo Lean, ¿verdad?, una metodología que también viene originalmente de la cultura de la calidad, especialmente de la fabricación industrial, que es la metodología Kanban, ¿de acuerdo? Y que esa metodología incorpora aspectos Lean con aspectos de la teoría de las restricciones. En ese sentido, digamos, va a ser una, digamos, metodología interesante que nos aporta mucho valor por sí misma, pero incluso también combinada con otras metodologías como puede ser Scrum. Entonces, vamos a detallar un poquito más en qué consisten tres de ellas que consideramos que son clave a la hora de entender, digamos, lo que en estos momentos se está utilizando en la última década, en las últimas 2 décadas, como nuevas formas de gestión de proyectos, más allá, digamos, de su propio origen sectorial, como es el software, como es la fabricación industrial, etc. Hablamos de estos 3 métodos, Scrum, Kanban y Lean. El método Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil y básicamente lo que hace es definir una manera de trabajar con digamos, con unas fases determinadas, concretas, muy específicas, que siempre hay que repetir, y repetir de una manera, bueno, con cierta adaptabilidad, pero siempre incorporar esas prácticas concretas, que es lo que llamaremos ceremonias de Scrum, unas herramientas determinadas mínimas, aunque se puedan utilizar otras y se puedan combinar con otros métodos, pero unas herramientas mínimas, que es lo que se llaman artefactos, y una definición de roles que es especialmente interesante desde el punto de vista del cambio de paradigma, porque los roles en Scrum, de alguna manera, ilustran esa idea de que, por ejemplo, la gestión de proyectos no se puede basar en un esquema de trabajo de un equipo de proyectos dirigido y controlado por un project manager, que puede ser más o menos flexible, puede tener un estilo de liderazgo u otro, pero que al final es el responsable último y de alguna manera es una persona de referencia para el equipo, etc. No, en el marco de Scrum no existe el project manager. Existen otros roles que cumplen algunas de las funciones que cumple el project manager en los métodos tradicionales, los enfoques tradicionales de proyectos, pero que va a tener una lógica fundamentalmente de facilitar el proceso, no tanto de dirigirlo. De hecho, no se habla de dirección de proyectos, ¿vale? Ni siquiera se habla casi de gestión, y la gestión es muchas veces
tendiendo a la autoorganización. El método Scrum se basa fundamentalmente en entregar valor del producto de manera incremental, es decir, no entregar al final del periodo del proyecto que estamos pensando el producto cerrado ya, digamos, en función de unas explicaciones iniciales, sino ir construyéndolo de manera incremental. Luego, por otro lado, tenemos el método Kanban. El método Kanban, que viene fundamentalmente del mundo de la fabricación industrial, no tanto el método como las técnicas de la utilización visual de información. De hecho, Kanban, el origen de la palabra es tarjeta, tablero o tarjeta con información que se puede ver, ¿verdad? Entonces, Kanban está pensado fundamentalmente para facilitar el flujo de trabajo. Por lo tanto, es un método que piensa más en cómo agilizar el trabajo, no tanto en cómo organizar a la gente y en qué fases, sino fundamentalmente en cómo trabajar y de qué manera y con qué herramientas para hacer que el trabajo sea eficiente, de alguna manera fluya de manera continua. Y luego, el enfoque Lean o el pensamiento Lean, que también se emplea mucho de manera coordinada también con las otras técnicas y algunas otras, ¿verdad? Algunos otros marcos, ¿vale? Para la organización del trabajo, buscando la maximización de la generación de valor y, sobre todo, un concepto fundamental que incorpora Lean al pensamiento, digamos, ágil, que es minimizar el desperdicio, es decir, no realizar aquellas tareas que no están aportando valor digamos, al producto, al servicio final. Bien, y con esto cerramos una presentación breve de los métodos y técnicas ágiles desde una perspectiva histórica.